Hola, buenas noches. Excelente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar. En la última sesión terminamos de ver el modelo, el modelo que veníamos trabajando, ¿verdad? Aplicándole el ACC7. Recuerdo que trabajamos con las hojas de marca, ¿verdad? Este, Vamos a ver entonces ahora lo que es el ASC41. Déjenme que les comparta la pantalla. Vamos a hablar sobre el ASC41, que es otro comité de la ASC que se encarga sobre revisión de estructuras existentes y técnicas de reforzamiento. Y la última edición es la del 2023, de la ASC41. Bien, la normativa se titula Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Building, es decir, evaluación sísmica y reforzamiento de edificios existentes. Esto viene de una historia de varias normativas que fueron como precursoras para llegar a la SCE 41. Nos aclaran acá que es la versión más reciente de una serie de actualizaciones que abordan la evaluación y el reforzamiento sísmico de estructuras ya existentes. Esta norma es importante para los calculistas estructurales y también aplica en caso de arquitectos y ingenieros residentes que trabajan en zonas sísmicas. El objetivo de la normativa esta es mejorar la seguridad y la resiliencia de los edificios frente a terremotos basándose en investigaciones y prácticas actuales. El objetivo y alcance de la normativa se menciona acá que es proporcionar un marco normativo que permita evaluar la vulnerabilidad sísmica de los edificios existentes y establecer procedimientos para su reforzamiento. Y para este fin se incluye minimizar el riesgo de colapso, eh, garantizando que los edificios puedan soportar terremotos severos sin colapsar, reducir las lesiones y pérdidas humanas, protegiendo a los ocupantes de los edificios durante eventos sísmicos. Y por último, disminuir las pérdidas económicas, reduciendo los costos asociados con los daños estructurales y las reparaciones post-sismo. Estos son parte de los objetivos y alcances que tiene esta normativa. Los orígenes, pues las normativas que como precursoras que dieron pie al ASCE 41 fueron el ASCE 31, que era evaluación sísmica de edificios existentes, el FIMA 274, que este mismo FIMA se basaba en otra subnormativa, bueno, no normativa, sino que estas eran como publicaciones, el NERP, que eran comentarios y pautas sobre la rehabilitación sísmica de edificios. Y el FIMA 356, que es requisitos técnicos para la rehabilitación sísmica de edificios reemplazados, que esta normativa, la FIMA 356, fue la que fue reemplazada por la SC 41. Aquí en la imagen aparece una captura de la SC 4117, pero la primera que recuerdo que salió fue la SC 4113 del 2013.
Entonces, esa fue la que sustituyó el FIMA. Y fíjense que hasta antes del ASC 41, todas eran normativas que no se metían a la parte de reforzamiento, solo era evaluación, solo era evaluación del estado del edificio. En cambio, ya el ASC 41 habla de retrofitting, que es reforzamiento, que era algo que no se atrevían a abordarlo del todo las normativas anteriores. Esta firma 356 es una normativa bastante buena. Bien, para el abordaje de cómo se utiliza la norma, se parte de los niveles de desempeño. Algo que ya se había comentado en la SC7. Hay bastantes tópicos en común con el con el ASC7. Eh, Algunas cosas son idénticas, digamos, y otras tienen una muy leve diferencia. Con los niveles de desempeño, los que trabaja el ASC 41 son estos tres: el de ocupación inmediata, el de seguridad de vida y el de prevención de colapso. De hecho, ya les mostré unas imágenes donde en varios planteamientos aparecen cuatro niveles de desempeño. El FIMA 356 creo que los trabajaba así, y el 274 también, si no me equivoco. Entonces, de lo que estamos hablando es que, recordando, ¿verdad? Ya habíamos discutido esto aquí, lo vamos a volver a mencionar, porque el SCD 41 lo relata y lo describe. Y como les acabo de decir, hay en algunas pequeñas cosas donde hay leves diferencias. Eh, Ocupación inmediata es la estructura ya apenas entrando al rango no lineal, pero con, digamos, un estado, digamos, bastante óptimo en cuanto a su desempeño estructural. Antes de eso, pues tendríamos una condición de operacional, pero ese nivel de desempeño no se considera acá. Partimos de ocupación inmediata, ¿no? Operacional es la estructura intacta. Ocupación inmediata es leves daños que son más que todo en elementos no estructurales. O sea, si se fijan, la estructura apenas está incursionando en el rango no lineal, apenas. Esto es un gráfico fuerza contra desplazamiento. Aquí vemos el edificio, una fuerza aplicada en la cubierta y desplazamiento medido en la cubierta. Seguridad de vida, ya la estructura incursionó bastante en el rango no lineal. Sin embargo, el nivel de daño no es tan extenso y severo. Es decir, aquí los elementos estructurales no sufrieron daño, solo los no estructurales. En cambio acá, los elementos estructurales sí ya empiezan a ser tocados, es decir, ya hay algunos pequeños daños. Y prevención de colapso es un paso antes del colapso de la estructura. Aquí el daño sí ya es extenso en los elementos estructurales de resistencia. Y la intención de esto es de que la estructura llegue a este punto y que no colapse, se puedan evacuar las personas y que a lo mejor haya chance de desarrollar algún tipo de reforzamiento en la estructura y restaurar su función. Probablemente, o probablemente no, haya que demoler, pero al menos no se llega al colapso en la estructura. Todo esto está amarrado, todos estos niveles de desempeño están amarrados con diferentes tipos de terremotos, ¿no? El operacional, o sea, ocupación inmediata, más bien, ocupación inmediata sería esto. Está relacionado con sismos ocasionales que tienen este periodo de retorno y esta probabilidad de excedencia. Seguridad de vida con sismos moderados que tienen este periodo de retorno, 475 años y esta probabilidad de excedencia. Para este es donde se diseñan la mayoría de edificios, ¿no? La mayoría de edificios. Y el sismo máximo considerado
Es un periodo de retorno de 2.500 años y probabilidad de excedencia de 2% en 50 años. Entonces, es decir, cuando decimos vamos a diseñar para un nivel de desempeño, estamos condicionando qué sismo vamos a utilizar. ¿Ok? Para tener claro, este es, digamos, una comparación de el diseño por capacidad, que es el que nosotros estamos acostumbrados a ver, lo que hemos aprendido prácticamente en el pregrado, y el diseño de desempeño, lo nuevo que estamos viendo acá. En el diseño por capacidad, pues se elige el código de diseño que se va a implementar. Ese código dicta las cargas sísmicas, luego seleccionamos los parámetros de verificación de diseño, eh, tensión, momento de la viga. O sea, va a depender lo que estemos revisando, ¿verdad? Si son cargas axiales, cortantes o momentos. Obtener el estrés permitido, esto es, lo voy a corregir aquí ya. Eh, Obtener los esfuerzos permitidos últimos, esto va a ir relacionado con los factores de resistencia, ¿no? Calcular las tensiones y factores de carga y calcular las relaciones de esfuerzo. Básicamente, en el diseño por capacidad, nosotros diseñamos, valga la redundancia, un elemento para que tenga la capacidad de soportar cierta acción interna, para que resista una carga de tensión o compresión, si es una columna, por ejemplo, un cortante y que resista un momento. Lo podemos ver en términos globales de fuerza, ¿verdad? Carga axial, cortante, momento, o en términos de esfuerzos, esfuerzos de flexión, esfuerzos de tensión o esfuerzos de corte. Entonces diseñamos para que los elementos cumplan con determinada capacidad para que esa capacidad nos garantice de que eh, a la hora de el edificio y los elementos llegar a forzarse a su nivel máximo debido a las solicitaciones de carga, esa capacidad sea mayor de lo que piden las cargas. Así diseñábamos, ¿no? Entonces, en el diseño basado en desempeño, aquí el asunto es un poco diferente, ¿no? Aquí nos menciona, esto es una cuestión así a grosso modo, ¿no? Nos piden elegir el nivel de desempeño y las cargas de diseño. En este caso, lo estaríamos asociando al reglamento ASCE 41. Luego, las medidas de capacidad demanda que se comparan contra las relaciones deriva deriva, demanda deriva o de demanda rotación. O sea, aquí estoy hablando de fuerza de desplazamiento o momento versus giro, que son las que se dan en las articulaciones, ya sea por cuestiones de flexión o por cuestiones de cortante. Obtener las capacidades de deformación y fuerza, calcular la deformación y demandas de fuerza y calcular las relaciones demanda-capacidad. Esto de acuerdo a los estados límites fijados. Estos estados límites tienen que ver con los objetivos de desempeño. Entonces, acá, lo que nos está relatando acá, es que acá le seguimos la pista a esos gráficos, fuerza de desplazamiento o momento curvatura. Entonces, le seguimos la pista a esos gráficos para saber cuál fue el comportamiento
de los elementos y el comportamiento local de los elementos y el comportamiento global de la estructura. Generalmente cuando hablamos de los elementos nos referimos a los diagramas momento-curvatura. Y cuando hablamos de toda la estructura nos referimos a los gráficos fuerza-desplazamiento. Entonces, allí o buscamos que el giro haya sido de un valor determinado, un giro esperado, o que el desplazamiento alcanzado esté en un intervalo que sea aceptable. Entonces, aquí no es tanto estar viendo si lo que resiste el elemento es más de lo que piden las cargas. No, lo que estamos vigilando acá son valores límites de desplazamientos o giros, más que todo. Aunque hay algunos límites de fuerza cortante a veces, dependiendo del tipo de elemento que tengamos. Entonces, no solo, no todos solo son distorsiones, ¿verdad? Desplazamientos. Bien, debemos tener claro, esta gráfica, bueno, debemos tener claro lo que es el gráfico fuerza de formación en los elementos, en el sentido de que qué pasa si estamos trabajando en el rango elástico y qué pasa si entramos a la región inelástica, no lineal. O sea, ahí ya vamos a tener deformaciones permanentes en los elementos. El comportamiento histerético es clave acá, saber qué tipo de histéresis vamos a tomar para los elementos para que el comportamiento refleje lo que se da en la realidad. Las relaciones de momento-rotación. Las relaciones momento-rotación. Ah, quiero ver. Ok. Entonces, las relaciones momento-rotación. eh, es decir, estamos hablando del diagrama momento-curvatura. ¿Se recuerdan en la primera tarea que les pedí que calcularan eso? Son datos de entrada para un análisis de desempeño. Solo de que aquí, digamos, estamos viendo un diagrama momento-curvatura como muy detallado, algo así como lo que calcularon ustedes en la tarea, digamos, de ese tipo. Sin embargo, ya en los cálculos recurrimos a diagramas momento-rotación idealizados. Digamos, es un tipo de ellos, aunque es una idealización bastante gruesa, ¿no? Aquí solo se está llegando a el momento que origina la afluencia y luego plasticidad. En realidad hay más, o sea, aquí está como muy demasiado simplificado. De hecho, en los modelos idealizados que se utilizan, no están así la simplificación, ya vamos a ver. Pero la situación es de que usualmente no usamos estos, aunque mucho software, si uno quiere, permite utilizar sus diagramas momento curvatura propios. Entonces se pueden hacer bien detallados si uno quiere, aunque eso no es nada práctico desde el punto de vista de estar realizando un chequeo en una estructura. La ductilidad aquí se debe tener en cuenta para saber si el comportamiento de los elementos es frágil, parcialmente dúctil o dúctil. Eh, los niveles de desempeño, ya los hemos mencionado acá. Bueno, aquí se mencionan cuatro, ¿verdad? Operacional, ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso. Aunque la SC41 ya mencionamos que nos habla de tres. Acá, lo importante de la grafiquita esta es que permite que veamos de que ah, el desempeño, a medida de que
nosotros obtenemos una estructura que termina comportándose en este nivel, por ejemplo, ocupación inmediata operacional, tendría un desempeño más alto. Si termina con prevención de colapso, es decir, de que ya está a punto de colapsar, tuvo un desempeño menor. Pero recuérdense de que la consecuencia de diseñar una estructura que trabaje en este nivel es que va a resultar muy, muy cara. Entonces, el costo económico se ve impactado por el nivel de desempeño que nosotros elegimos, o más bien que el dueño elige. Porque para esto es bien curioso. Para hacer un análisis de este tipo, uno debe de reunirse con el propietario de la estructura y explicarle esto, que lo entienda y pedirle a él de que él haga la selección de qué nivel de desempeño quiere para su edificación. Porque dependiendo de esa decisión, va a ser el costo económico. Entonces, así se maneja esto. Bien, aquí están las definiciones de los niveles de desempeño. Repito, las volvemos a definir porque en algunas hay unas leves diferencias con respecto a cómo lo hace la SCE-7, pero en realidad, a grosso modo, es casi igual. En ocupación inmediata, el edificio permanece funcional y seguro para su ocupación inmediata tras un sismo. Eso es, digamos así, la definición de ocupación inmediata. Ya viendo el detalle, pues nos dicen acá de que hay daños estructurales mínimos, mínimos, o sea, no son de importancia. Servicios esenciales, electricidad y agua funcionan normalmente. Los ocupantes pueden continuar usando el edificio sin interrupciones significativas en ocupación inmediata. En seguridad de vida, el edificio no colapsa, pero puede sufrir daños significativos que requieran reparaciones antes de ser reocupado. Eh, Hay daños estructurales controlados, evitando el colapso. Algunas áreas pueden ser inaccesibles hasta que se realicen reparaciones. Pueden ocurrir daños no estructurales significativos, paredes, ventanas, equipos. Y en prevención de colapso, el edificio no se colapsa, pero puede quedar inutilizable y requerir demoliciones. Podría suceder eso. Vean la diferencia con seguridad de vida. No colapsa, pero puede sufrir daños significativos que requieran reparaciones antes de ser reocupado. Es decir, de que queda, a pesar de los daños que tenga, queda apto para volver a rehabilitarse. En cambio, aquí, este, el edificio hay que estudiarlo para ver si se puede rehabilitar. Y en muchos casos eh, puede ser imposible la rehabilitación y se tenga que demoler. Dentro de las características nos dicen acá que hay daños estructurales severos que comprometen la integridad del edificio. Riesgo elevado de colapso en réplicas o futuros sismos. No es seguro para la ocupación hasta que se realicen reparaciones mayores o se demuela. Bueno, siempre una descripción gráfica de los niveles de desempeño operacional, el edificio intacto, ocupación inmediata, pues aquí externamente no se nota porque los elementos estructurales no sufrieron daño importante. Más bien los no estructurales podría ser de que sufrieron algún daño las paredes divisorias. Ven aquí de que están las luces encendidas en operacional, en ocupación inmediata, pues no. Algunos servicios, como decía la descripción, pueden verse interrumpidos. En seguridad de vida, aquí sí hay daños, pero no este, implica que la estructura deba de dejar de funcionar. Es decir, se debe de revisar y ver qué elementos puedan necesitar alguna reparación y se rehabilita. Y prevención de colapso, ahí sí no se sabe si el edificio es recuperable o no.
Entonces, esto es menos daño, obviamente, y aquí es más daño. Entonces, como hemos visto, según la gráfica, ¿verdad? Aquí está al revés, ¿verdad? Aquí está ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención del colapso. Hacia acá tenemos mayor daño. Esto creo que es del FEMA 356, creo. El asunto es de que se los he puesto acá porque es interesante, porque relacionan el desempeño de la estructura, porque, o sea, hasta aquí podemos tener duda, bueno, y cómo es esto del nivel de desempeño? O sea, es tan así de que solo vamos a ver la estructura y si no hay grietas, este, ¿cómo la clasificamos en una u otra? ¿O cómo la clasificamos en seguridad de vida o en prevención de colapso? Pues el daño nos da una buena pista de eso, pero otra manera de relacionarlo es esta, con la deriva, o más bien esto es índice de deriva. Eh, para clasificar una estructura, esto es en los elementos de resistencia, eh, los elementos estructurales. Estos son para elementos secundarios. Entonces, eh, para ocupación inmediata se admite hasta un índice de deriva de 1%, o sea, 0,01, ¿verdad? Para seguridad de vida, 2%, 0,02. Y para prevención de colapso, 4%, 0,04. Si se recuerdan, si lo comparan, por ejemplo, con las derivas permisibles de nuestra normativa, anda hablando del 0,015. 0,015 en general, ¿verdad? Que se permite para las estructuras. Eso queda entre esto, ¿verdad? Entre ocupación inmediata y seguridad de vida. El 0,015 estaría aquí, entre 1 y 2%. Eh, pero, o sea, es una única deriva o índice de deriva que nos ofrece la normativa. En cambio, el ASCE ya nos está hablando acá de diferentes índices de deriva. Es decir, si nosotros estamos diseñando para que el edificio trabaje aquí, no podemos permitir índices de deriva mayor de 0,01. Ahora, si decimos, prevención de colapso, el edificio me va a salir más barato, pero se puede dañar bastante. Aún así, no está permitido que se vaya a desplazar tanto, más del 0,04%. ¿Ok? Digamos, aquí hay otras descripciones, si se fijan, para elementos primarios, secundarios, de cómo medir el daño. Eso nos está describiendo acá, cómo medir el daño, hasta da valores de los agrietamientos que se deben de chequear. Entonces está como bastante interesante esto. Y lo da para elementos primarios y para elementos secundarios. Entonces, esta de acá es lo mismo, pero, no, perdón, sí, elementos primarios y secundarios. Y este de acá es lo mismo, pero para elementos no estructurales. O sea, estos son estructurales y estos de acá son no estructurales. Entonces, eso. Sí, olvidé dejarle la fuente, pero creo que es FIMA 356. Bien, los modelos de viga que se utilizan en la SC41. Eh, Se busca que los elementos tengan dúctil, comportamiento dúctil y primordialmente se hace uso de articulaciones, hinge, pues articulaciones. Eh, entonces, lo que suele hacerse es modelar, basarse en modelos de plasticidad concentrada, es decir, articulaciones plásticas. Esas son articulaciones de rotación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se modela en el procedimiento del SC41. Y se ocupan diagramas momento curvatura estandarizados. Estandarizados.
Entonces, vean, esto que yo les explicaba acá era a nivel macro, a nivel macro. Índice deriva de 0.01, 0.02, 0.04. Esto es lo que medimos cuando calculamos, o sea, lo podemos hacer con el desplazamiento total del edificio, acá, con este delta. Lo podemos hacer con ese delta. Pero en realidad un índice de deriva es eh, calcular la deriva relativa, o sea, lo que se desplazó este contra menos lo que se desplazó este, tenemos una deriva relativa, ¿verdad? Y si eso lo dividimos entre la altura del entrepiso, tenemos un índice de deriva. Ese índice de deriva no tiene que ser mayor de 0.01 si es ocupacional, ¿verdad? O 0.02 si es seguridad de vida, por ejemplo. Pero estamos hablando de nivel macro, todo el edificio. Entonces, si nos vamos ya a nivel local, allí vamos averiguando qué le pasó a esta viga, qué le pasó a esta otra viga, qué le pasó a la columna. Y allí lo que revisamos son sus diagramas momento-curvatura. Si las curvaturas, por ejemplo, andan a un nivel de 0.01, decimos, ah, eso es seguridad, ocupación inmediata, perdón, ocupación inmediata. Si es 0.020, seguridad de vida. Si es 0.025, prevención del colapso. Esto no tiene que ver con los índices de deriva, aunque aquí va parecido, ¿verdad? Este ya es diferente. Entonces, estos valores están estandarizados. Estandarizados para, eh, es decir, que el ASCE nos provee de diagramas prácticos para usar en los elementos para seguir la pista al comportamiento, momento, curvatura, a medida de que trabajan en la zona elástica, entran en la zona plástica. Vean, si estuviera por acá sería operacional, ¿verdad? Pero el SCE 41 no toma en cuenta ese nivel de desempeño, sino que se va de un solo hasta ocupación inmediata. Entonces, más o menos de esta manera trabaja el SCE. Eh, Igual con los diagramas fuerza-desplazamiento, se puede seguir una especie de diagramas estandarizados, ¿no? Eh, Revisa rigideces iniciales, después rigideces hardening es como decrementadas o no es decremento, sino que es, eh, ya se me olvidó la traducción, pero está modelando la pérdida, la pérdida del comportamiento, fuerza de desplazamiento, es decir, ¿qué pasó de una pendiente mayor a una pendiente menor? Tiene menos desempeño en la estructura. Bien, algo así es como lo vemos. Vean, estos estas diagramas momento curvatura idealizados en realidad son, por mucho de que es una gran labor la que ha desarrollado el SCE 41, pero son un montón de gráficos. Pero la ventaja de esto, que al ser estandarizados, muchos de los software, como el ETAP, el SAP, el Midas y otros, ya los tienen incorporados en sus librerías. Entonces, solo es asunto de nosotros llamarlas, ¿no? Y decirle de que las vamos a usar. Esa es la gran ventaja. Antiguamente, cuando todavía no estaba el SC 41, pues los métodos eran, si uno quería usar siempre el software para modelar el daño, pues habría que alimentar o resolver el diagrama de momento curvatura para las secciones que uno tenía y luego cargarlas en el programa. Era bastante laborioso, pero se podía, ¿no? Pero bastante laborioso. Entonces aquí lleva valores prefijados de momento y rotación. Y aquí va describiendo. O sea, lo que estamos viendo acá es un diagrama momento curvatura idealizado. Idealizado. Entonces se está viendo hacia el lado positivo y hacia el lado negativo de momento, ¿verdad?
Entonces se ve, aquí no se nota, pero realmente esta es la zona elástica, se ve como que si fuese vertical, pero no es vertical, ahí hay una pequeña pendiente que no se logra notar. Luego la pérdida de rigidez, o sea, lo que veíamos acá, esto. Y cuando ya llega a la zona de, ¿a dónde estamos? Acá, acá. De prevención de colapso, luego hay una caída. Entonces aquí la caída es abrupta. Y luego queda con capacidad disminuida. Eh, También es importante los diagramas de histéresis, que también los programas los traen incorporados. Entonces solo es asunto de decirle, voy a usar, estoy con concreto reforzado, entonces voy a usar taquera. Hay varios subtipos de taquera, habría que seleccionar cuál, ¿verdad? Este, si fuese acero, es el cinemático, me parece. Sí, el cinemático para acero. Ven ustedes acá de que está muy amplia la garganta. En cambio, en el taqueda hay cierta estrechez. Y otros, ¿verdad? Otros tipos. Entonces, o sea, solo de saber cuál es el estéresis que conviene utilizar para el material que tenemos. Sea, si es concreto reforzado, si es acero, si es concreto preforzado, es otra histérisis la que hay que utilizar. Si son paredes de concreto o mampostería, habría que investigar primero, ¿verdad? Para saber cuál utilizar. Eh, los niveles de ductilidad, vean, esto es más que todo eh, cuando la estructura no es muy dúctil, a veces prima el comportamiento del cortante. Entonces, para el cortante hay que seleccionar su gráfico de ductilidad. O sea, cuando no es muy dúctil, ¿qué tan no dúctil es? Entonces, este de acá es bien poco dúctil, ¿no? Este es un poco más dúctil y este es más dúctil. Entonces, hay que seleccionar el comportamiento. Bien. Ah, con las metodologías de evaluación, la normativa provee una metodología para evaluar estructuras. Y habla de tres tipos. Habla de una evaluación preliminar. Esta incluye métodos de inspección visual y revisión de documentos para identificar rápidamente las posibles deficiencias sísmicas. Esto en realidad, eh, aunque quizás no lo vieron exactamente así con la ingeniera Adri, pero es a eso lo que se refiere, a revisar la estructura, a inspeccionar cuál es su comportamiento. Entonces, lo único que cambia aquí es que habría que ir a ver el documento, ¿verdad? El ASCE 41 y revisar la metodología. Ellos tienen ahí una metodología preestablecida que habría que respetar. O sea, si uno lo quiere hacer conforme a la norma, esta evaluación preliminar. Entonces, aquí estamos hablando de una inspección visual, básicamente, y ir a revisar la documentación de planos y memorias de cálculo existentes de la estructura. De eso se trata acá. Ya con la evaluación detallada, aquí implica un análisis más complejos y precisos de la estructura, utilizando modelos computacionales para simular la respuesta sísmica del edificio. Quiero ver. Así, aquí se habla más de esto. Ajá. La evaluación, la última, las evaluaciones basadas en las condiciones actuales. eh, Aquí dice que la norma eh, pide que las evaluaciones sean basadas en cómo está el edificio, en su situación eh, del momento, para considerar el deterioro, modificaciones previas que haya sufrido en el tiempo y el cambio en la calidad de los materiales. O sea, de lo que nos está hablando acá
es de que se hagan pruebas, algunas destructivas, otras no destructivas, para explorar cuál es la resistencia real del material que conforma la estructura. Y revisar también de que si de repente se le incorporó algo, se modificó, se le agregó alguna pared de carga, o se le quitó una pared, o alguna situación de eso, hay algo que haya cambiado en la estructura. Vean, esto más bien, esta evaluación está como amarrada con la evaluación detallada, ¿no? O sea, no es que sea otro tipo de evaluación. Bien, entonces, en la evaluación preliminar, acá se trata de identificar rápidamente algunas deficiencias que pueda tener eh, en la estructura sin entrar a cálculos, pues, entrar a cálculos precisos. Los métodos, inspección visual y revisión de documentos, como dijimos, ¿verdad? Eh, en los documentos, lo que les mencioné, revisar los planos, o sea, planos originales. Luego, si se hizo un cambio, los planos debería de haberse generado nuevos planos cuando se hace algún cambio en la estructura. Pero aunque no sea así, o sea, la forma, digamos, correcta de cuando se construye un edificio, eh, cuando se hace el edificio nuevo, es de que están los planos originales y al final el constructor elabora planos que se le llaman planos de cómo construido, así se les dice. O sea, de cómo quedó. Eso porque inevitablemente en el desarrollo de la construcción surge algún cambio. Entonces se necesita dejar plasmado cómo fue que al final quedó la estructura. Estos son los planos de cómo construido. Entonces hay que averiguar eso, o sea, los planos originales de los cómo construidos. Si después de que se hizo el edificio nuevo a los 5 años se les ocurrió hacerle un cambio, botar una pared o agregar otra, debería de haberse hecho un análisis y nueva documentación. Eh, Eso. En la evaluación detallada es un análisis más profundo y preciso de la estructura para evaluar el comportamiento estructural de la misma. Algunos de los métodos que se ocupan, análisis lineal, estático, dinámico. El estático evalúa la estructura bajo cargas sísmicas aplicadas de manera estática, como su nombre lo indica, y el dinámico utiliza registros de movimiento sísmico para simular la respuesta de la estructura. Podría ser usando acelerogramas, que sería de historia en el tiempo, o usando espectros de respuesta. Entonces sería un método dinámico espectral. Y siempre con la evaluación detallada, o sea, la evaluación detallada, vean acá, esperen, ver esto. Los métodos de análisis lineales, estático dinámico, y también no lineales, estáticos y dinámicos. El estático suele llamarse pushover. Eh, Este es un análisis donde las cargas se van incrementando gradualmente para evaluar la capacidad de deformación y resistencia que tiene la estructura. Aquí se dice que las cargas sísmicas, pero estrictamente hablando, lo que uno aplica son modelos de carga que pueden estar no relacionadas con el sismo. Eh, en el dinámico, acá se simula la respuesta de la estructura bajo registro sísmico. Pueden ser registros sísmicos reales o sintéticos, es decir, terremotos reales o terremotos inventados, podríamos llamarles así. Es decir, hay software que permite que uno hacer como una especie de eh, proceso inverso.
Normalmente, a partir de varios registros de aceleración, uno obtiene los espectros de respuesta. Pues entonces uno puede venir y tomar un espectro de respuesta o un espectro de diseño, dárselo al programa y con ese espectro de diseño, él calcula un sismo promedio que es el que podría darle origen. Esos son los sismos sintéticos. Hay, digamos, algunos estructuristas que no tienen mucha confianza a estos sismos porque no tienen nada que ver con un sismo que sucede en la vida real. Bien, todo esto trabajándose bajo comportamiento no lineal de los materiales. Entonces, aquí, tanto el análisis estático como dinámico es bajo un comportamiento no lineal, es decir, que la estructura ya incurre en el rango no lineal. Eh, y para ello hay que hacer un modelo computacional utilizando software que permitan modelar la estructura de forma tridimensional y tomando en cuenta efectos P delta y que puedan y permitan hacer análisis de tipo no lineal. Entonces, vean, el ASC41 en realidad no está condicionando de que el análisis debe ser no lineal. De hecho, permite análisis lineales, pero hay ciertas restricciones, ya las vamos a ver. Las evaluaciones basadas en la condición actual nos menciona acá que la inspección de campo, la evaluación detallada de las condiciones actuales del edificio, considerando deterioro, modificaciones previas y la calidad existente de los materiales. Pruebas no destructivas, puede hacer uso de tecnologías avanzadas para evaluar la integridad estructural sin causar daño a los elementos evaluados, como ensayos ultrasónicos y métodos de radiografía. Eh, a veces esto se acompaña de alguna prueba destructiva, o sea, la intención a veces es hacer el mayor número de pruebas no destructivas y alguna que otra destructiva. Por ejemplo, la extracción de núcleos, pues puede proveer valores fidedignos de la resistencia actual del material. Dentro de las opciones de evaluación que nos da el ASC 41, pues está acá el análisis estático lineal, el análisis dinámico lineal, o sea, estas son las que mencioné, ¿verdad? Anteriormente. Que normalmente esta se hace o bien con espectro de respuesta o un análisis de historia en el tiempo. El análisis estático no lineal o análisis de empuje o el famoso pushover es este. Y análisis de historia en el tiempo dinámico no lineal. Aunque hay de varios tipos, yo acá les estoy recargando el análisis IDA, que es un análisis dinámico no lineal de tipo incremental. Incremental. Este, por ahí tengo una presentación breve solo para darles la idea de qué consiste. Con las opciones de análisis siempre, en los análisis estáticos lineales, esto es de las siglas en inglés, eh, o sea, es Lineal Static Procedure, procedimiento estático lineal. Es como menos preciso de todos. Eh, El modelo lineal está sujeto a cargas laterales determinadas por la SC41, similar a las que dicta la SC7. O sea, prácticamente en realidad son las mismas. Esto es lo que conocemos como el método de la fuerza lateral equivalente. Nos dice acá que está permitido solo para estructuras sin irregularidades de las que describe la SC41. Habría que ir a ver cuáles son esas irregularidades. En este caso nos dice que son las mismas de la SC7. Podemos ir a ver el documento de la SC7 en cuanto a irregularidades. Eh, Está permitido solo para algunas estructuras que no tengan cualquiera de las irregularidades definidas por el NSP. Este es el procedimiento static, ¿qué? No lineal.
No lineal. Ay, sí, aquí tengo dudas sobre las siglas de esto. Creo que es eso. O sea, está hablando de que hay algunos tipos de irregularidades que pueden aceptarse para aplicar el método, pero sin embargo, hay que tener en cuenta que es el método menos preciso. Pero bueno, en estructuras regulares podríamos aplicarlo, ¿no? Luego está el dinámico lineal. Dinámico lineal. Este es un poquito más preciso que el anterior. Eh, Esta se basa en un modelado lineal sometido a espectros de respuestas o a celebramas, cualquiera de las dos, y está permitido solo para algunas estructuras que no tengan algunas de las irregularidades descritas en el documento, el SC41. Entonces, se puede hacer esto. Vean que yo hace poco hice esto en el edificio de mecánica. Bueno, me lo pidieron que lo hiciera. Del decanato me pidieron que hiciera. Lo que se quería averiguar, el edificio de mecánica tiene daños. Y de hecho ya se le han hecho varios estudios y se ha encontrado de que no puede ser habitado. Entonces lo que se quería era hacer una evaluación rápida, por eso usé esto, de quitarle el último nivel a la estructura. Es decir, el último nivel, quitarle el techo, quitarle las columnas y vigas que tienen ese nivel y quitarle de ese último nivel la losa, quitarle la losa. O sea, la idea era rebajarle lo más que se pudiera de peso a la estructura. Este, y ver qué pasaba, ¿verdad? Este, o sea, quitarle toda la estructura de techo flexible, vigas y columnas, y lo que quedaba abajo, que hubiese sido como azotea, no. Quitarle la losa, ahí se le puede poner encima un techo flexible, lógicamente habría que dejar el entramado de vigas, ¿verdad? Este, y ver qué sucedía. Y lastimosamente sucedió que ni así estaba apto para ser habitado. Es decir, siempre se mejoraban, o sea, en las condiciones así como está, salían muchos elementos que no cumplían con capacidad. Y al quitarle ese nivel con la losa, ya varios salían que ya soportaban la carga, pero salían otros que no. Entonces, la idea de hacer eso era ver si de repente ya toda la estructura era adecuada para el soporte de cargas. Y, o sea, solo demolerle todo lo de encima y así conseguir que la estructura pudiese ser habitada, pero sucedía que no, siempre se hacía eso y siempre había que reforzar varios elementos. Y el problema de reforzar esos elementos es de que el reforzamiento no implica solo a que voy a eh, encamisar una viga, que es un procedimiento de reforzamiento. Hacerlo involucra de que también tengo que reforzar las columnas sobre las cuales se soporta esa viga. Y reforzar esas columnas, ese refuerzo lo tengo que llevar a la cimentación. Entonces tengo que tocar la cimentación. Entonces el procedimiento es bien, o sea, sale caro, pues, o sea, no solo es tocar los elementos superficiales, sino que la cimentación, entonces sale caro. Y lo que se quería averiguar era hacer esa demolición para no tener que llegar a esa situación. Y sucede de que siempre, lamentablemente, entonces sigue ahí poder ser utilizado. A menos de que simplemente un procedimiento de reforzamiento mayor, o sea, más importante en la estructura. Ahí podría restablecerse su capacidad. Pero le menciono porque se puede hacer esa situación. De hecho, cuando se hace esto, el deterioro de los elementos se hace alterando las inercias. Hay, bueno, el ACI describe un procedimiento
El FIMA 356 describe otro. Por ejemplo, el del FIMA, recuerdo de que es de que dice de que las vigas se le decrementen 50% la inercia y las columnas al 70%. Y eso, con eso estamos modelando el daño acumulado bajo un procedimiento lineal, bajo un procedimiento lineal. En los análisis no lineales, ahí eso ya no es necesario porque el propio procedimiento no lineal simula el deterioro de forma más exacta, más realista. Pero está este procedimiento. Luego, en los no lineales está el no lineal estático, el pushover, eh, considerado suficientemente preciso para la mayoría de las estructuras. Vean, esto es importante. Suficientemente preciso para la mayoría de las estructuras. El análisis pushover. La estructura es modelada con materiales no lineales asignados a los elementos. Am, la estructura es empujada estáticamente. Eso es lo que simula el método. Un empuje en la superficie que le va dando ciertos desplazamientos y se hace un gráfico fuerza-desplazamiento. Eh, Se calcula un desplazamiento objetivo que se compara con los objetivos de desempeño para saber qué pasó, si se alcanzó o no el objetivo de desempeño. Puede ser requerido por el cliente. Esto es lo que yo les platicaba, de que realmente es de sentarse con el cliente y decir este, qué es lo que quiere, qué nivel de desempeño quiere. A veces en estructuras nuevas también suele hacerse. Entonces, en este caso es el cliente que puede pedirlo, ¿no? Para estar seguro de que el diseño tradicional que se le ha aplicado a la estructura está bien. Es requerido si la estructura no tiene ejes todos ortogonales o algunos tipos de irregularidades, vertical en rigidez o irregularidad por rigidez torsional. Según el SC 41, si se dan estas irregularidades, debe hacerse un análisis estático no lineal. Y luego está el análisis no lineal dinámico no lineal. Este es el dinámico no lineal, PND, dinámico no lineal. Procedimiento dinámico no lineal. Este, que normalmente se hace con acelerogramas. O sea, vean que acá hablábamos de el dinámico lineal, se puede hacer con acelerogramas o se puede hacer con espectros, acelerogramas o espectros de respuesta. En cambio acá, aquí estamos platicando de un solo irnos a acelerogramas. Y como les dije ahí atrás hace un momento, pueden ser acelerogramas reales o sintéticos. Nos dice acá que el modelo estructural es con material no lineal, asignado a los elementos y comportamiento estructural sometido a un terremoto. Esto está mal. Aquí. Terremoto a un registro, tiempo de historia. Sometido a un terremoto realmente. Y son registro, tiempo, historia, es un terremoto. Requerido para ciertas estructuras que incluyen aquellas cuando ah, el parámetro de estructuración es mayor que el R máximo. Aquí sí, realmente no puedo entrar en detalle con esto, solo decirle de que estos análisis no lineales dinámicos permiten poder calcular el R de una estructura. El R de una estructura en particular se puede calcular con un análisis dinámico no lineal. Y este R se puede comparar con lo que dicta el SCE-7. Y ahí se hace la comparación que vemos acá. Eh, Permitido para todas las estructuras. Es decir, análisis dinámico no lineal lo podemos hacer para estructuras que queramos. El problema es de que es complicado hacerlo. Complicado
para realizarlo, es decir, modelarlo. Y, o sea, no solo es el hecho de que el programa lo pueda hacer, sino que nosotros sepamos cómo se manejan todos los parámetros y darles datos adecuados a la estructura. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Eh, bueno, la comparación entre el análisis lineal y no lineal, pues es obvia, ¿verdad? El análisis lineal es esto y no lineal, ya incurrimos este, en el rango no lineal de la estructura, que nos lleva a tener deformaciones permanentes en ella. Acá la rigidez no cambia en todo el análisis, aquí sí va cambiando, hay varias rigideces que se van calculando en cada etapa de tiempo. Es un análisis mucho más complejo versus el análisis lineal y obviamente no es nada simple un análisis no lineal. Bueno, esto solo es un comentario, ¿no? Sobre las complejidades que tiene un análisis no lineal, sobre cómo va reevaluando esa degradación de rigidez. Se hace con rutinas de Newton-Raphson para modelar la pérdida de rigidez. Y para que vaya siendo más fidedigna, pues los pasos de tiempo que se toman deben de ser menores. Esto, la implicación de esto es el costo computacional de estos análisis. O sea, son caros. O sea, hablar de costo computacional caro nos referimos a que se tarda mucho el software en hacerlo. Ah, creo que lo vean. Bueno, sí, eso. Eh, las relaciones esfuerzo, deformación, tensión. Esto en Europa, eh, normalmente en literatura española, al esfuerzo le llaman tensión. Creo que esto lo estuve consultando de una literatura española y se me olvidó ahí tropicalizarlo. O sea, para nosotros, eh, fuerza entre áreas es esfuerzo, así le llamamos, esfuerzo. Ellos le llaman tensión. En realidad hacen una mezcolanza, hasta confunde. Pero bueno, aquí mejor le cambio. Aquí de lo que está hablando es de las idealizaciones, ¿no? Este es un diagrama real, esfuerzo de formación del acero, y estos son, digamos, los que se suelen usar. Elástico perfectamente plástico. Los componentes estructurales, si hay presentes, hay que modelarlos adecuadamente. No están hablando aquí de si hay aislamiento en la base o si hay, esto es amortiguadores de disipación de energía, ¿no? Que deben de saberse cómo se modelan. Las relaciones fuerza-desplazamiento, desplazamiento-fuerza, que se consideran acá, digamos, es el comportamiento completo, pero si hay descarga, ya entramos en ciclos de histéresis. Ciclos de histéresis que hay que tomarlos en cuenta. Aquí dice el lazo de histéresis. Y con esas curvas de histéresis, pues hay que saberlas elegir, como les comenté, ¿verdad? De acuerdo a el tipo de material que tenemos, si es concreto, hablábamos ahí de los famosos Takeda, o si no, el que corresponde. Entonces, eso. Bueno, aquí quiero ver. Ah, bueno, hay varios ejemplos de degradación elástica, degradación de rigidez y otros tipos. Y luego lo de las curvas, momentos curvatura que les mencioné, que nos las provee el ASC 41. Entonces, esto ahorra el cálculo enormemente. Quizás uno no tiene conciencia porque eh, quizás en el caso de ustedes están aprendiendo a usar esto y lo van a hacer así. Pero
otros colegas eh, tuvimos la oportunidad de empezar a hacer estos modelos al inicio, donde se tenía que sacar para cada tipo de viga su momento, diagrama de momento curvatura, aunque no se sacaba así como los mandé a calcular, ¿verdad? Es de acuerdo a cómo se hizo en la materia de comportamiento, sino que hay fórmulas eh, que simplifican levemente el cálculo, pero hay que calcular siempre bastante, pero lo simplifican un poco. Entonces se usan esas fórmulas. Am, y por cada sección diferente había que sacar su diagrama de momento curvatura y luego eso alimentarlo al programa. Entonces era una cosa bien laboriosa. Este, ahora no, ahora podemos tener nosotros diferentes secciones, pero estos diagramas que nos provee la SCD-41 están como escalados, estandarizados. Entonces uno solo le indica que lo quiere utilizar y él lo, lo internamente hace el cálculo real del diagrama momento curvatura que le corresponde a cada sección. Eh, bueno, aquí nos indica de que se puede utilizar para diferentes componentes, vigas, columnas. Se pueden utilizar si se dispone de resultados experimentales de sus propios diagramas de momento curvatura. Y el SCD-41 provee también opciones para otros tipos de componentes. Bueno, ya les había mostrado esto, ¿verdad? Que es como, esto creo que es del SAP, estas capturas, que podemos elegir, no, el tab, sí, del tab, es una tab viejito, 2014. Indicarle qué ciclos de histéresis o lazos de histéresis vamos a ocupar, dependiendo del material, ¿verdad? Y los diagramas de momento curvatura. Lo de la ductilidad, ya no me recuerdo por qué la repetí. Ya se me olvidó. Quiero ver. Sí, pero por algo la había puesto. Bueno, no me acuerdo ahorita. Bien. Hay algunos componentes de que no tienen comportamiento muy dúctil, sino que son más frágiles. Entonces, en lugar de seguir de la pista lo que llamamos momento curvatura, a veces se le sigue la pista al comportamiento del cortante, o a veces cortante y carga axial. Entonces, depende si está controlado por deformación, son los dúctiles, o controlado por fuerza, que son los que tienden a la fragilidad. O sea, esto sucede a veces, vean, en vigas como muy cortas, suelen ser controladas por fuerza y no por ductilidad. El modelo de la viga, recordando lo que había mencionado, de que se simula el modelo de plasticidad concentrada. Entonces, recordando la plasticidad concentrada, esto sí era de texto español. Eh, articulaciones plásticas adimensionales que se modelan en ciertos puntos específicos de la estructura para simular el que llegue a plastificarse. Es decir, se buscan los puntos donde está sometida a altas exigencias de carga, es decir, mayores momentos, que suelen ser los extremos en sistemas de marcos.
Bueno, estas son características del modelo de plasticidad concentrada. Bueno, aquí nos advierten de que es muy eficiente, pero la precisión es limitada si lo comparamos con la plasticidad distribuida. Acá son zonas plásticas las que se modelan, es decir, podría llegar a plastificarse toda la viga, pero eso es improbable, es decir, se va a plastificar en las zonas más cargadas y va a llegar al colapso antes de que se llegase a plastificar todita la viga completamente. Y acá los datos de entrada son diagramas fuerza de formación, a diferencia de acá, que son momentos curvatura, ¿verdad? Este es un enfoque de fibras, lo que se hace acá. Y acá se tiene una precisión muy, muy buena, pero costosa desde el punto de vista computacional. Es muy tardado el análisis y a veces eh, provee tantos datos que es como complicado interpretarlos. En cambio, plasticidad concentrada es más fácil la interpretación. Bueno, esto es con el modelo de siempre de articulaciones concentradas que se manejan. De esto ya habíamos hablado antes, pero si se recuerdan, cuando hablamos de los modelos de articulaciones de plasticidad concentrada y distribuida. Entonces, de eso se está recordando acá. Otra vez lo de bisagras. En articulaciones plásticas de longitud cero. De la articulación o de la rótula. Rótula. Eh, Esto es más con el modelo de plasticidad. O sea, aquí nada más lo que nos está haciendo ver de que puede ser plasticidad concentrada en un punto específico. Aquí ya hablaba de longitud cero, decía, longitud cero. O puede ser plasticidad concentrada en cierta zona, en cierta zona. O plasticidad distribuida. Entonces, con los diagramas momento-curvatura, aquí tenemos una pista de cómo lo va manejando el ACC 41 de acuerdo a los niveles de desempeño. Ya habíamos dado estos valores, ¿verdad? Para vigas de concreto reforzado es esto, con cortante bajo. Cizallamiento bajo es cortante, cortante bajo. Es decir, eh, controladas por utilidad. Punto 0,1, punto 0,2, punto 0,25, las curvaturas. En las que están controladas por fuerza, es decir, cortante alto, punto 0,05, punto 0,1, punto 0,2. Es menores los valores, límites. Y acá ya para ir aterrizando más y tener más claridad de qué es lo que hace el ASC 41, aquí tenemos diagramas tipos. Aquí, vean, él habla de Q sobre QY contra teta o delta, porque pueden ser, estos diagramas pueden ser para fuerza de desplazamiento o pueden ser para momento o curvatura, para cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, nos habla acá de estos parámetros, por ejemplo. O sea, nos describe cómo construir el diagrama. Por ejemplo, este fue un diagrama momento-curvatura. ¿Cómo construir el diagrama momento-curvatura? Después de haber llegado a la fluencia, nos da un parámetro A, un parámetro B, un parámetro C. El A es para llegar a prevención de colapso prácticamente. El B es cuando ya está en colapso y llega hasta su rotura última. Y el C es esa pequeña capacidad que queda en ese estado final. Vea de que este valor aquí está adimensional, está como estandarizado todo. 1, lo que es la fluencia.
y entramos a tablas. Entramos a tablas donde dependiendo de estas cuantías de P sobre área gruesa sobre F', y valores del el cortante entre, esto es área, B ancho por P alta, ¿verdad? Raíz de F'. Entonces, primero, acá se está verificando la cantidad de carga axial que tiene el elemento y aquí la cantidad de cortante, porque dependiendo de la cantidad de cortante es que vamos a decir si está controlado por ductilidad o por fuerza. Y ahí nos va dando los valores de A, B, C para construir estos diagramas. Pero en realidad nosotros no tenemos por qué preocuparnos de cómo construirlo, porque todas estas tablas están ya incorporadas en los software. Bueno, por lo menos los del CSI y la familia de Midas los tiene. Ah, está uno bien famoso, que maneja bien la parte de costos y el BIM, este software español. eh, ¿Cómo se llama? Se me olvida. Ustedes de casualidad no se recuerdan del software uno que promueven los españoles y andan dando varias capacitaciones de él, que tiene integración BIM, por eso es bien famoso y está muy bien en ese sentido. Se llama. Eh, CivilCAD, ¿sí? CivilCAD. No, estoy con duda. Bueno, lo que les quiero decir de que ese software es muy bueno en BIM, muy bueno en trabajar la parte de costos, pero esto no lo hace. La parte de no linealidad, dicen ellos, de que no les interesa, que para los diseños así típicos del día a día no se usan, pero la verdad es que si uno es diseñador estructural y de repente le pueden encomendar un trabajo de este tipo. Entonces está bien saber ah, qué software, cuando uno va a comprar un software, con qué software casarse, es decir, qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Entonces, ese software que es famoso, ese software español y es muy bueno porque maneja, es de los primeros que introdujeron el flujo de trabajo BIM. Pues no hace análisis no lineales, de esto no lo maneja. En cambio, la familia del CSI, SAP 2000, SAP, y los demás que tienen, SAFE y todo eso, lo hace también los del MIDAS, el MIDAS civil, que es para puentes, y el MIDAS GEM, que es para edificios, tienen incorporado todo esto. Entonces eso es una gran ventaja porque uno solo le indica que lo va a usar y él todos estos parámetros ya los arrastra y se los asigna a los elementos. Entonces, eso. Acá para definir los parámetros que les dije, A, B, C, y si se recuerdan, había otro esquema donde ya era particular para cada elemento para ir viendo si aquí llegaba para ir viendo si llegaba a nivel de desempeño de ocupación inmediata, seguridad de vida o prevención de colapso. Entonces también nos da acá para elementos primarios y secundarios. Están ya tipificados. Ok. Aquí está el grafiquito que veníamos comentando de hace tiempo atrás. Eh, Aquí los niveles para ocupación inmediata, seguridad de vida, prevención de colapso, aquí están ya predefinidos. Y si uno quiere hacer un cambio, también el programa permite modificarlo. Esto en el caso de que uno se haya puesto a la labor de calcular los datos
para su sección específica, ¿verdad? También se puede hacer. Lo del comportamiento rígido, semidúctil o dúctil, también se puede verificar. Acá con los diagramas de esfuerzo de formación, aquí se está comparando concreto confinado con no confinado. Y si se fijan, este de acá se extiende todo esto, este es el confinado, y este que viene acá y termina aquí, es el no confinado. Y aquí están por aparte, ¿verdad? El confinado, bueno, este es para concreto, perdón, y este es para cero. Diagramas de esfuerzo de formación. Eh, y ya casi creo que vamos terminando, quiero ver. Permítame un momentito, por favor. Permítame. Solo me levanto. Ok. Con los materiales y tipos de construcción, se menciona acá el concreto, debe eh, hacerse una evaluación y el reforzamiento de los elementos de concreto armado, incluyendo columnas, vigas y muros de cortante. El acero deben de realizarse métodos para evaluar y reforzar las estructuras de acero, considerando la utilidad de los elementos y las conexiones. Mampostería, procedimientos específicos para edificios de mampostería reforzada y no reforzada, aunque nosotros acá nos estamos concentrando más en sistemas de marco espacial, ¿verdad? También para madera aplican procedimientos para evaluar y restablecer la resistencia en los elementos. Aquí se hablan de algunos procedimientos de reforzamiento, pero vean, aquí yo solo así, solo estoy tocando tímidamente el tema, porque esto es de lo que se trata el otro módulo que lo va a desarrollar con el ingeniero Gutiérrez. Entonces, aquí puede haber procedimientos de encamisado de concreto que consisten en añadir capas de concreto reforzado para aumentar la capacidad de carga y la resistencia de fuerzas laterales, es decir, es como que si envolvamos los elementos, o sea, es un elemento rectangular, como que si creásemos un tubo rectangular hueco alrededor de la viga o de la columna, lógicamente eso debe ir anclado para que haya una interacción, ¿verdad? Si no, si las superficies resbalan, es como que si no estén trabajando juntas. Eso es de resistencia de materiales, si se recuerdan, el esfuerzo de corte o el flujo de corte es el que garantiza el que los elementos trabajen en conjunto. Refuerzos de acero, ahí también se puede hacer incorporación de elementos de acero adicionales para mejorar las conexiones existentes. Y también existen procedimientos de eh, colocar amortiguadores y aisladores sísmicos, aunque esto discrepan algunos autores si llamarle reforzamiento a esto, porque esto es cambiar el modelo de la estructura. Es agregar aisladores sísmicos. De hecho, poner un aislador sísmico es eh, evitar de que la señal sísmica entre al edificio o que entre enormemente atenuada. Y los amortiguadores, esos en cambio, al caso de aisladores, allí sí se permite de que entre todo el sismo, pero al llegar a donde está el dispositivo amortiguador, ahí se disipa la energía sísmica por calor normalmente. Bien, como conclusión, decimos que la SCD-41 es aplicable a una amplia gama de edificios, desde residencias
desde habitacionales, ¿no? Hasta edificios de tipo comerciales o industriales. Y bueno, nosotros como diseñadores estructurales debemos considerar los siguientes pasos para la aplicación de la norma. Identificar las deficiencias, o sea, utilizar procedimientos de evaluación para identificar las áreas de edificio que son vulnerables a daños, es decir, hacer un levantamiento de daños. El desarrollo de estrategias de reforzamiento, diseñar soluciones específicas para abordar las deficiencias identificadas siguiendo las guías y recomendaciones de la norma, de la ASC 41 en este caso. Y la implementación y verificación, ejecutar los trabajos de reforzamiento y realizar inspecciones y pruebas para asegurar que las mejoras cumplen con los estándares requeridos. O sea, aquí ya se está tocando, o sea, esto era prácticamente etapa de, de levantamiento de daños, ¿no? Luego, eh, etapa de análisis y después de la etapa de análisis pasar al reforzamiento. De eso se está hablando acá. Y en esto de último, y aquí ya estamos hablando del proceso constructivo de la etapa de rehabilitación de la estructura. O sea, en esa etapa debemos de tener cuidado de, de realizar el aseguramiento de calidad necesario que garantice de que la obra va a ser construida de acuerdo a cómo se planeó ese proceso de reforzamiento. Ok. Bueno, aquí tenemos todavía ah, esta normativa, que es muy reciente, representa avances significativos en la evaluación y reforzamiento sísmico de edificios existentes. Al proporcionar métodos actualizados y detallados, esta norma ayuda a los ingenieros a mejorar la seguridad y resiliencia de las estructuras, protegiendo vidas y bienes frente a eventos sísmicos. Su implementación es de suma importancia en áreas propensas a terremotos y contribuye a la reducción del riesgo y la mejora de la respuesta sísmica en los edificios. Bien, entonces, esto es lo que les he traído, lo que les preparé como resumen del ASC 41. Ustedes ya tienen la norma, y la pueden revisar y podrán ahí ver algunos otros detalles. O sea, les recomiendo de que vayan a ver esta parte del, donde están los detalles de cómo construir los diagramas estandarizados, momentos curvatura o fuerza de desplazamiento. Esa es de las partes más relevantes de la normativa. Y los procedimientos que describe de cómo hacer esos levantamientos de daños, los análisis detallados y los parámetros actualizados de lo que tiene la edificación. Entonces, eso. En la otra sesión, que sería el día jueves, estaríamos discutiendo el procedimiento del pushover. Luego, quiero hablar de la parte del análisis dinámicos no lineales, de los IDAs. Son unas pocas láminas, entonces creía yo de que las veríamos en la otra presentación, en la otra sesión, junto con el pushover, y de ahí solo nos estaría quedando hacerles, hacerles un modelado de una estructura con pushover en ETABS para que conozcan el procedimiento, que es lo que van a tener que desarrollar en el proyecto que les voy a dejar. Entonces, no sé, bueno, el jueves seguro hago todo lo del pushover y lo del dinámico no lineal. No sé si alcance a comenzar al menos el modelo en etapas, pero tal vez unas 2 sesiones más y estaríamos terminando con el módulo. A lo sumo 3. Es decir, quiero ver, ¿cuándo salimos de vacación?
Jueves 31. Vaya, entonces tal vez salimos antes de la vacación. O sea, este jueves y el martes que sigue tendríamos sesión, seguro. Y si acaso no terminamos, tendríamos la del jueves y ahí estaríamos cerrando con el módulo. Entonces, al regresar de la vacación, ya estaría para que comiencen el último módulo. Yo les dejaría, bueno, ya les voy a ir subiendo lo que es la tarea última, este, para que la puedan ir avanzando y les voy a indicar la fecha. La fecha va a ser ya cuando hayan comenzado con el otro módulo, ahí se les va a traslapar un poco. Creo que no importa mucho. Este, entonces, les menciono esto para que ya tengan idea de cómo vamos a ir cerrando con el módulo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? Por el momento no, hija. Ok, bien. Entonces, terminamos acá y seguimos el día jueves. Quedamos así entonces. Les agradezco que se hayan conectado y nos vemos pasado mañana. Que pasen buenas noches y que descansen. Gracias, Gracias, buenas buenas noches. noches. Muchas Bien, que gracias. buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias igual. Bueno.